Muy bien. Muy buenas tardes para todas. Yo creo, me imagino que se van a ir uniendo otros estudiantes a lo largo de esta CIPA. Bueno, me presento. Soy Gloria Esperanza Moreno Beltrán, tutora del curso de Infancias, Historias y Perspectivas. Em, Les cuento un poquito, yo soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, soy licenciada en Educación Preescolar. Soy especialista en aprendizaje autónomo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este momento estoy haciendo mi maestría en educación, también acá en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento, pues es la primera vez que acompaño este curso. Tengo muchas expectativas del trabajo que se realiza en este curso, acompañarlos a ustedes en este proceso. Me parece muy bonito porque es todo sobre la historia de nuestra infancia. Profe Claudia, buenas tardes. Buenas tardes para todos, qué gusto estar por aquí acompañándolos. Gracias, mi profe. Pues estamos muy poquitos estudiantes, pero bueno, ya se irán uniendo a lo largo de esta CIPA en este momento. Mi profe, estábamos presentándonos, no sé si su merced, pues ya que está aquí, para que se presente y con eso nuestros estudiantes nos van conociendo un poquito más a los tutores. Claro que sí, mi profe Gloria, pues muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Claudia Marcela Orozco, soy licenciada en Pedagogía Infantil, especialista en Psicología Educativa, hago parte del semillero de investigación AIDUA, Accesibilidad, Inclusión y Diseño Universal para el Aprendizaje, adscrito a la Universidad de La Sabana. Feliz y gozosa de estar compartiendo con ustedes, de poder aprender muchísimo y poder también aportar en sus procesos de formación. Sin duda alguna pueden contactarme cuando deseen, aquí estaré presta para colaborarles. Muchas gracias, mi profe. No sé si nuestras estudiantes también quieren abrir su cámara y presentarse, contarnos un poquito acerca de ustedes y damos inicio a nuestro proceso del día de hoy. Sí, sería maravilloso que pudiéramos tener ese contacto, así sea virtual, pero que podamos vernos las caras. Siento que cuando hacemos este ejercicio podemos tener una interacción mayor y podemos generar esa afinidad y esos vínculos que nos unen. Entonces, no importa si está despeinada, no importa si está sin maquillaje, no hay, nada de eso es interesante ni importante en este momento. Entonces, los invitamos a que lo podamos hacer. Yo por acá vi la manito de Heidi Joana. Están muy tímidas hoy nuestras docentes en formación. María Alejandra, están súper tímidas, definitivamente. Bueno, es una lástima que nosotras como tutoras no hayamos podido, pues, conocerlas a ustedes, ¿cierto? Entonces, pues, como vamos a dar inicio a esta CIPA del día de hoy, me voy a compartir pantalla. Mm, Bueno, aquí pues obviamente es nuestra presentación de la
de la CIPA de este día, que tenemos programada la profe Claudia y yo. Voy a presentar la agenda. Profe, su merced presenta la agenda. Perfecto. Bueno, ya en nuestra agenda, el primer punto, los saludamos, nos presentamos. Vamos a tener en un segundo punto un conversatorio sobre infancias a través de la iconografía de las meninas. Tercero, historia de la infancia. Cuarto, historia de la infancia en Colombia. Quinto, concepción de infancia. Sexto, revisión de historia a lo largo de algunos siglos. Séptimo, los niños fuimos huella. Octavo, a jugar. Noveno, preguntas. Y décimo, cierre. Muchas gracias, profe. Ana Ruth, vi tu manito levantada. Bueno, queridas estudiantes, aquí podemos apreciar una iconografía del año Perdón, 1600. discúlpame, mi profe Gloria. Estoy Sí, revisando aquí el chat y nos dicen que el micrófono está inactivo. ¿Tú me ayudas, por favor, a confirmar? no, ellas tenían su micrófono activo. Ana Ruth, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, dice que está inactivo. Epa, ¿por qué? Si estábamos ahorita hablando con María Alejandra. Perdón, ya miro acá. Qué raro. Ana, Sí. por favor, si me estás escuchando, sal y vuelves a ingresar a ver si de pronto es algún problema de conectividad. Sí, qué raro. Puede ser que sea problemas de conectividad. Ya, tutora, qué pena. No te preocupes, tranquila. Vale. Chicas, yo quería pues como que basándonos en este cuadro que estamos viendo, en esta iconografía de las meninas pintadas por Velázquez en el año de 1656, como que de todo lo que nosotros revisamos en ese sílabus para esta primera fase, me gustaría pues que habláramos un poco acerca de lo que ustedes pueden observar en en esta iconografía, en este cuadro que nos pinta Velázquez tan hermosamente, teniendo en cuenta todo lo que se leyó para esta segunda fase. ¿Me están escuchando? Yo vi por acá. Ana Ruth, ¿tenías tu manito levantada? Chicas, están demasiado tímidas. En serio que estas cipas las hacemos como todos, ¿cierto? Para no aburrirnos y no escuchar solo a las tutoras hablar. Entonces sí me parecería interesante que ustedes como que también se dieran la oportunidad de hablar acerca de lo que ustedes están viendo ahí, de cómo en ese momento de la historia, eh, pues se ven los niños, ¿cierto? Como lo podemos apreciar,
estamos viendo solo niñas, pero las dibujan ya con unas facciones de mujeres muy grandes. Si vemos a la niña que está al lado derecho, que está con su vestido, tal vez es gris oscuro, su cabello suelto, pero sus facciones son de una mujer mayor. ¿M? Es la manera como en ese momento se representaba la infancia, ¿cierto? Tal vez los veían como nos lo dicen algunos momentos, como esos homúnculos, que son los hombres pequeños. No se tenía la conciencia de lo que es un niño, ¿cierto? Como de pronto sí la tenemos en este momento. Además, mi profe, también podemos ver que hay mucha rigidez en la forma de representarse en ellos a pesar de su edad, ¿no? Entonces vemos niñas muy estilizadas, Ujú. vemos unos hombres supuestamente cuidando a esas niñas, pero no dándoles el valor que se les debe dar desde la niñez. Exacto, sí, señora. Muchas gracias, profe. Así mismo es. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia, ¿cierto? De la infancia, ¿cierto? Em, Aquí se nos dice que a lo largo de la historia el concepto de infancia ha cambiado debido a las mismas vivencias, a las características propias del país o de la región donde se vaya a desarrollar este concepto, ¿cierto? Anteriormente se veía a los niños como adultos en miniatura, como lo acabamos de ver, y lo representó muy bien Velázquez en su obra Las Meninas en el 1656, donde pues podían los niños trabajar, donde los niños se podían casar, ¿cierto? Entonces era esa concepción que se tenía de niño. Para Freud, él nos comenta que pues la base de la personalidad se forja desde la infancia. ¿M? Y lo que nosotros veíamos antes de Freud era era ese niño o esa niña que no era tenida en cuenta, ¿cierto? Era, por eso en ese momento de la historia, más o menos del 17, del 11, del 10, del siglo X, del siglo XI, la muerte infantil era bastante alta, porque pues obviamente no eran tenidos en cuenta, no eran personas importantes dentro de la sociedad, ¿cierto? Importaban otras cosas, más no la infancia. La infancia no era muy tenida en cuenta. Entonces, por eso se van dando una serie, unas situaciones, y desde allí, obviamente, empieza a forjarse siglo a siglo todo ese concepto de infancia y cómo va cambiando hasta llegar a nuestros días, ¿cierto? ¿Algo por decir, mi profe Clau? Además, si lo vemos, perdóname, yo te complemento ahí un poco, además si lo vemos desde esa edad media también, tenemos tristemente la percepción de aquellos niños que nacían con un perfil diferencial, eran sacrificados. No había un poco de corazón en esos actos tan repudiables que hacían, que fácilmente lanzaban a esos niños que ellos los decían eran imperfectos por una montaña y acababan con su vida. Entonces, a pesar de que se le daba un valor importante al niño cuando era de género masculino, porque lo veían que podía ser útil a la sociedad, la niña estaba rezagada o subordinada más bien a esos adultos, y qué pesar con aquellos niños con perfiles diferenciales. Exacto, sí, señora. Eso también les iba a comentar ahí acerca de esos perfiles diferenciales que en un momento de la historia, no recuerdo cuál de ellos, hablaba de los niños anormales, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde y cómo ha cambiado
toda esa mentalidad que se tenía de la infancia antes y lo que vemos en este momento de la infancia. Tengo también aquí, pues, perdónenme un segundo, para compartirles. Perdón un segundo, a ver si me deja compartir acá. ¿Pueden escuchar ahí? Perfecto, Sí, profe. señora. Gracias. La imagen de la Sagrada Familia del Pajarito de Esteban Murillo de 1650 sirve de marco para mostrar una forma de representar al niño en el siglo XV. Estas representaciones cobran más fuerza durante los siglos XI al XVIII, donde se observan diversos retratos de niños que al mirarlos parecen ser de adultos pequeños, por su indumentaria y disposición pictórica, tal como lo plasman pintores como Holbein y Stein. Niños mezclados en un mundo de adultos. El arte para Filiarie se convierte en una manera de descubrir la infancia a través de los siglos. Para Lloyd de Mause, en cambio, el descubrimiento de la infancia se construye a partir de categorías psicológicas de proyección, inversión y doble imagen, explicadas a partir de ejemplos como los dados por el diarista de Luis XIII, Héroard, donde el niño desde que nace es visto como un adulto y donde son depositadas las proyecciones e inversiones de los mismos. Otros ejemplos que desarrollan estos asuntos se relacionan con la explicación de los comportamientos paterno-filiales, asignándoles una época histórica. Entre los siglos XIV al XVIII, las relaciones que prevalecen son el abandono e infanticidio. Entre los siglos XIV al XVII, el niño es considerado un rebelde al que hay que enderezar. En el siglo XVIII se tiene un especial interés en el niño para modificar su psicología, se le considera un adulto incompleto. Durante el siglo XIX y hasta mediados del XX, con la llegada de las guerras y la revolución industrial, el niño es considerado mano de obra barata, se trata como un bien que se puede explotar. A mediados del siglo XX, el niño sabe mejor que el padre lo que necesita en cada etapa de la vida. Asimismo, se destaca que los niños fueron utilizados como objetos sexuales por parte de los adultos. El paradigma sexual será relevante y constante a lo largo de los siglos, al igual que el tema del infanticidio. Marianela Maranelli y Pablo Rodríguez, en su libro La historia de la infancia en América Latina, nos dice: no existe otro ser menos visible en la historia de la infancia que el niño. Su ausencia en los innumerables y abultados relatos de nuestra historia es sorprendente. Tanto las magníficas historias del nacionalismo, gustosas de héroes y gobernantes, como las historias de las grandes estructuras económicas y sociales, todas olvidaron a los niños. Tratándose, por ejemplo, de la colonia, la gran mayoría de los estudios tienden a hacer hincapié en el tema de los niños abandonados o expósitos, o en la servidumbre y hasta en la esclavitud. Más adelante, y más allá de las jerarquías heredadas de la colonia, el tema laboral o la búsqueda educativa y la mirada de la medicina llegarán a incidir en la percepción que de la experiencia infantil se tiene. Para el siglo XX, la legislación latinoamericana en su conjunto cobra especial importancia al expresar una mayor preocupación del Estado hacia las madres y los infantes. Los niños combatientes son parte de este escenario histórico, como lo demuestra el caso de los guerreros invisibles en los conflictos civiles colombianos del siglo XIX y XX. En 1830 se da por terminada la Gran Colombia, desintegrada por divisiones internas y conflictos entre los caudillos de la época, más exactamente por la división de la población entre liberales y conservadores. Sin embargo, aún después del fin de la Gran Colombia y el surgimiento de la nueva república, la vida del país en el siglo XIX sigue transcurriendo en una sucesión de enfrentamientos, no solo entre liberales y conservadores, sino también entre bolivarianos y santanderistas, artesanos y librecambistas, federalistas y centralistas, clericales y radicales, que dan lugar a muchos más conflictos civiles. El desorden institucional existente para ese momento, dentro del cual se presentaba una quiebra en la hacienda pública, y las ya mencionadas rivalidades entre caudillos, se pudo controlar un poco gracias a la creación de la Constitución de 1886, la cual canceló el federalismo definitivamente y fortaleció el poder central, siendo Rafael Núñez su principal gestor.
al encabezar el movimiento de la regeneración. Sin embargo, las garantías democráticas quedaron suspendidas y la persecución contra los radicales llevó a una de las guerras civiles más sangrientas que ha enfrentado el país, denominada la Guerra de los 1000 días, en mitad de la cual se inicia el siglo XX. Los registros históricos hasta ahora revisados evidencian cómo hemos visto la invisibilidad del niño a lo largo del siglo. La revisión a partir de archivos judiciales, parroquiales, de escuelas, dadas desde el Ministerio Público por ahora analizados, en sitios como el Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional, Museo Nacional, Biblioteca Luis Ángel Arango, artículos y revistas sobre el tema histórico, muestran cómo los niños se encontraban escondidos o minimizados en los diferentes ámbitos familiares, comunitarios y escolares. En los archivos judiciales se recogen aspectos tales como el infanticidio de manera recurrente, los homicidios y el estupro y violación de los niños, aunque estos últimos no están denunciados. Los archivos muestran al detalle cada hecho y su consiguiente proceso judicial. En los archivos parroquiales se destacan los eventos como bautizos y primeras comuniones. Para el tema escolar, la revisión se ha centrado en los periódicos del siglo XIX, que tratan el tema del papel de la familia en la educación, la importancia de la educación para el siglo XIX, la caridad y los hospicios y otros periódicos de la época que abordan el tema de la niñez como El Mosaico, donde se hace una descripción interesante sobre el chino bogotano. Dicha revisión lleva a establecer algunas categorías iniciales de análisis, como el ejercicio de la violencia sobre los niños, la visión que los adultos tenían sobre ellos, el papel que ejercía la educación, dada desde el medio escolar en el ejercicio de la crianza y la formación de ciudadanos con moral y valores, y el papel fuerte que jugaba la religión en la formación y visión del niño. Hasta ahora, el análisis de los documentos y las mismas imágenes nos acercan a un niño enmarcado en la vida de los adultos, en su cotidianidad, y en la que la historia de guerras, primacía de la Iglesia, en todos los contextos era evidente, reforzando una categoría más amplia que hemos venido enunciando, que es la invisibilidad del niño y su no existencia como tal, como niño, a través de la historia. Y entonces preguntémonos, ¿cuál es nuestra posición frente a la construcción histórica de la niñez y la visión actual que se tiene frente al niño y la niña? Bueno, muy bien. Creo que ahí pues nos dio una parte más de lo que veníamos conversando, de lo que es ese... Ay, perdón. Ay, perdón, se me quedó prendido. Discúlpenme. Bueno, entonces, ya que nosotros habíamos hablado un poco de la historia, ¿cierto? Y en este video también pudimos apreciar cómo se veían los niños, ¿cierto? Cuál fue su papel importante o cuál fue su papel dentro del proceso también de Colombia, ¿cierto? Entonces es mirar que nosotros no estábamos para nada alejados de lo que era, de lo que se pensaba, de lo que era un niño en Europa y lo que eran nuestros niños acá en Colombia. Ustedes mismas escucharon que eran también tratados como eh, cosas, objetos sexuales, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde se considera la infancia como algo de segunda mano? ¿Mm? Entonces, es mirar eh, todo ese proceso pues ha venido teniendo la infancia en pues a nivel mundial, ¿no? Ya veníamos hablando todo el tiempo, nos habló el sílabus acerca de cómo se veía a lo largo y ancho de Europa, pero yo también quise aterrizarlo un poco a cómo se veía nuestra infancia, ¿cierto? En nuestro país, en Colombia, y mirar si había alguna diferencia entre Europa y nosotros como país, como Colombia.
y vemos que la diferencia, pues creo que no es mucha, porque se siguen teniendo los niños como esos personas de segunda, como que, como que no son importantes. Entonces, desde allí también nosotros podemos empezar a hacer una reflexión acerca de cómo se veían esas infancias en ese momento, ¿cierto? ¿Alguna de ustedes tiene algún aporte para hacer con relación a lo que acabamos de ver? Sí, tutora. Primeramente, pues que los niños eran invisibles pues para la sociedad. Y como su Ujú. merced dijo, pues que nos hace referencia a que los niños la única manera de que aparecieran en la historia pues eran de una obra de mano barata o por objetos sexuales. De resto ya se volvió, digamos, como a saber de los niños y eso fue en el siglo XIX. Sí, muchísimas gracias, Ana Ruth, tienes toda la razón. No, los niños eran invisibles, ¿cierto? Y miremos a ver si en esta sociedad todavía, en algunos momentos y en algunos sectores, también nuestros niños están siendo invisibilizados. ¿M? Es también hacer como esa reflexión acerca de lo que de pronto se vivió, pero lo que estamos viviendo en esta realidad. Miremos qué pasa de pronto no nos salgamos tanto de nuestro país, de pronto nos vamos a ciertos lugares de Chocó, de ciertos lugares del Amazonas. Miremos qué está pasando desde ahí, ¿cierto? Hasta dónde, como lo decía Ana Ruth hace un momento, nuestros niños son invisibilizados. ¿Qué pasa con los niños de pronto de las etnias? ¿Qué pasa con nuestros niños indígenas? Entonces, ¿hasta dónde se le está dando la relevancia y la importancia a nuestros niños, cierto? Y quizás mi profe también supuestamente uno habla de que todo trasciende, ¿no? Todo Ujú. evoluciona, pero realmente es llevarnos a repensar si en este momento en nuestro país esa evolución en la infancia se ha dado de manera satisfactoria, ¿no? Porque a pesar de que en nuestro país existen políticas públicas, tenemos una constitución política, unos derechos y deberes, ¿realmente se están cumpliendo? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra formación para garantizar esos derechos de nuestros niños? Porque tristemente tenemos que decir que en muchos aspectos se ha involucionado. Tú hablabas de lugares recónditos y maravilloso ver esos contextos que tienen una trayectoria cultural, social, económica bastante difícil. Pero si lo aterrizamos aquí desde Bogotá, hablemoslo, ciudad capital, que uno dice ciudad capital, está subdesarrollada. Pero ¿qué está pasando con nuestros niños aquí en lugares tan pequeños? ¿Qué está pasando en las aulas? ¿Qué está pasando en los colegios? A veces nosotros mismos cerramos los ojos a ver todas esas situaciones que están viviendo. O a veces también los docentes nos centramos en únicamente dictar nuestra cátedra, necesito obtener estas valorativas y olvidamos esas dinámicas de familia que tienen ellos allá. Entonces, más ahorita de conocer esta historia, yo también los invito que repensemos cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función, cómo nosotros podemos trascender, podemos dejar huella en cada uno de esos chiquitos que van a pasar por nuestras manos. Sí, algo que me hace, pues, en este momento reflexionar lo que la profe Claudia nos está diciendo, es cuando ya, si alguno ya está enfrentado a las prácticas educativas, miremos hacia dónde voy yo como docente en formación llevando mi práctica, ¿cierto? Hacia dónde es de verdad exaltando al niño o por el contrario, lo hago invisible. ¿Qué pasa con esas familias que están a mi alrededor? ¿Qué pasa con esos niños que están a mi alrededor? O sea, todo esto vayamos planteándolo a futuro. Si no tenemos aún prácticas educativas, vamos repensando eso, ¿cierto? Porque hacia allá vamos nosotros los maestros. Cuando nosotros nos estamos formando, tenemos que obviamente empezar y a conocer como toda la base
que es esa historia de la infancia. Obviamente, si yo conozco mi historia, no la voy a repetir, ¿cierto? Porque hay errores y horrores que se han cometido en la historia. Entonces, ¿de qué manera yo, conociendo lo que ya conozco y lo que el programa, el curso me dio a conocer en este momento, cómo lo voy a replantear, cómo me voy a replantear yo como docente en formación y hacia dónde voy a mirar yo esas infancias? Recordemos que no solamente podemos hablar de una, sino hay varias, hay diversidad de infancias, ¿cierto? Porque están las infancias de las ruralidades, están las infancias de nuestros niños indígenas, de nuestros afro, están las infancias de nuestros niños con déficit, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde voy yo a mirar eso? Y es desde acá, desde esta mirada, donde yo tengo que estar sumamente reflexivo frente a lo que se me viene y frente a lo que en este momento de la historia está pasando con nuestros estudiantes en las aulas, ¿cierto? Y con nosotros mismos como estudiantes, porque absolutamente todos nosotros en este momento seguimos siendo, nos seguimos formando, porque un maestro, yo creo que es la única profesión que no deja de estudiar, porque un maestro que deja de estudiar como que es un maestro acabado. Y no, en este momento todos estamos, la profe está en el semillero de investigación, yo estoy en el proceso con todo el trabajo de formación en maestría, estoy mirando cómo voy a acompañar unos procesos con mis estudiantes dentro de Bogotá y con otra maestra fuera de Bogotá. Entonces, es, es el repensar, es el mirar esas otras posibilidades que ya sé que hubo una historia que ya, caramba, no la podemos cambiar, pero ¿cómo vamos a evitar que esa historia se repita y hacia dónde voy yo a hacer visibles a mis estudiantes, a mis niños en el aula? Como lo decía la profe, de pronto no, me fui muy lejos a Chocoya, no sé qué, pero acá tenemos Ciudad Bolívar, tenemos Bosa, tenemos Usme, ¿m? O sea, tenemos es que centrarnos como en los lugares donde estamos viviendo y donde tenemos esas infancias ahí, pues pegaditas a nosotros como docentes en formación. Bueno, espérense acá para que puedan ver, voy a aumentar acá. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, aquí vamos a mirar un poquito acerca de ese concepto que se tenía en esos momentos neurales, ¿cierto? Lo que hablaba, lo que se creía en Grecia y Roma, lo que era el cristianismo y la Edad Media, el Renacimiento que ya era en el siglo XVII, y lo que pasaba con ese concepto en el siglo XVII y al XIX. Entonces vamos a mirar un poquito lo que se nos hablaba desde Grecia y Roma acerca de ese concepto, que es allí es donde se empieza a mirar como esa educación liberal y de desarrollo integral, que pues tenían como mancomunado lo que era el desarrollo del cuerpo y de la mente, ¿cierto? Entonces, por eso se hablaba de un desarrollo integral en esta Grecia y Roma. En Roma, el objetivo era formar buenos oradores, ¿m? Mientras que en Grecia el objetivo era el desarrollo del cuerpo, ¿cierto? Porque pues ustedes saben que Grecia y Roma fueron pueblos bélicos, ¿cierto? Entonces lo primero que hacían era formar el cuerpo. ¿Y quiénes podían ingresar a ese aprender? Los hombres? Los hombres tenían la mayor relevancia dentro de esta sociedad griega y romana. ¿M? Es allí donde los hombres empiezan y donde se les propone que haya una formación
como una primera parte, como una formación informal, se podría llamar de esa manera como ellos también lo llamaban, que era el aprender a leer, el aprender a escribir y el desarrollo de toda su corporalidad. Y había como una segunda fase en la cual se hablaba de la formación formal, que ya era, trabajaban la literatura, la aritmética, la filosofía, las ciencias, que ya era un poco más estructurado, ¿cierto? Pero esto solo iba enfocado a los hombres. Las mujeres tenían otro rol y no podían obviamente ingresar a esas, como a esa educación, ni formal ni informal. Eh, lo que vimos en el cristianismo y en la Edad Media, el Estado es el organismo encargado de impartir la educación, ¿cierto? Y en la Edad Media, la Iglesia es la encargada de la educación. Cuando la Iglesia entra a encargarse de la educación, eh, obviamente ya toda la parte corporal se deja a un lado, porque si nosotros vemos todo esto del pecado original está pegadito al desarrollo del cuerpo, ¿cierto? Entonces siempre se ve, y la iglesia ve el cuerpo como algo malo, como algo que no hay que mostrar, como algo que no hay que desarrollar. Cuando la iglesia ya entra a encargarse de la educación, em, todo lo que se imparte, porque no se deja explorar, sino entra a impartir, se debe hacer en latín, porque si de pronto un maestro que, no sé, que no practicara el latín, no podía trabajar en la educación, ¿cierto? Porque no podía usar la lengua materna. La lengua materna era vista como algo malo, como, como la educación era algo tan sagrado, ¿cierto? Porque recordemos que el objetivo que tenía el cristianismo y esa Edad Media era que los niños entraran a formar como parte de de ese servir a Dios. Entonces, obviamente, se utiliza el latín porque se supone que el latín es algo que va a acercar a la infancia a Dios. Entonces, por eso no podían hablar en su lengua materna y todos los conocimientos se impartían en latín. Por eso nosotros vemos que muchas de las cosas religiosas de este tiempo están escritas en latín y algunas partes todavía de la misa las dan los padres en latín, ¿cierto? Es por esa razón, porque al inicio todo tenía que ser en latín para que se pudiera alcanzar como la magnificencia y se pudiera alcanzar como el mismo rango para llegar a Dios, ¿cierto? Entonces, por eso se trabajaba en latín. En el Renacimiento, que era ya el siglo XVII más o menos, que es a través de varios representantes, se va dando, uno de los representantes es Luis Vives, otro era Juan Amos Comenio, que ellos son representantes de este siglo. Ahí ya ellos empiezan a tener una visión un poco más amplia de lo que es la infancia, entonces se vuelven a preocupar por el desarrollo infantil, ¿cierto? Se dice que ya la educación debe permitir acercarse al niño y no que el niño se acerque a la educación, ¿cierto? Sino la educación ponerla al nivel de los estudiantes. Entonces, desde allí se empieza a cambiar un poco ese chip que se traía como tan rígido de que no se podía pensar, de que no se podía hacer, de que solamente la educación era para los hombres. Ya ellos empiezan a decir, bueno, Juan Amos Comenio, él dijo,
empecemos, la educación es para absolutamente todos, tanto hombres como mujeres, y empecemos a impartirla de manera gratuita, porque pues debemos formar a todos los seres humanos. Ya en los siglos XVII al XIX, ya empiezan a realizarse estudios sobre el desarrollo infantil, los principios de ese desarrollo, principios sobre cómo educar, en qué se debe educar a los niños y a las niñas. Ahí ya también sigue como la misma corriente de educar a hombres y a mujeres al mismo tiempo, ¿cierto? A la par. No hay distinción entre hombre y mujer, sino que todos pues se pueden empezar a formar. ¿Qué hacen estas personas de los filósofos, los teóricos, los científicos que empiezan a hablar sobre educación? Pues empiezan a revisar em, a sus hijos, ¿cierto? Ellos tienen esos niños allá en la casa, entonces empiezan a hacer como sus prácticas pedagógicas con sus hijos. Ellos son los que empiezan ahí a, a hacer esos estudios y desde allí es donde se nos presenta hasta muchos hasta este momento, los tenemos como grandes teóricos, ¿cierto? De la infancia, porque obviamente pues hicieron sus investigaciones con un grupo de niños, ¿cierto? Ya después otros fueron ya a la escuela, ya dejaron a sus hijos, eh, pues se podría decir a un lado, y empezaron a revisar esas escuelas, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando en cada una de las etapas del desarrollo de los niños y las niñas? ¿Algo por decir, profes? Bueno, entonces, continuemos. Bueno, acá veníamos hablando un poco ya de la historia. Aquí vemos que en el siglo X, pues no se perdía el tiempo con la imagen de niño, lo que nos decía hace un rato Ana Ruth, que era simplemente eh, invisibilizar al niño, no existía, no importaba lo que pasara con ese niño o esa niña. Por eso en este momento de la historia hubo mucho infanticidio. Los niños eran cosas que se utilizaban para satisfacer toda la parte sexual. Las enfermedades los atacaban a ellos de primeras y pues obviamente pues si se moría pues ya no pasaba nada. Y lo que nos decía la profe Claudia hace un momento, cuando nacía una persona con algún déficit que se viera en su rostro, algo muy diciente, simplemente los dejaban tirados porque no eran considerados personas, ¿cierto? Los dejaban. Entonces simplemente iban acabando con esa especie que no era considerada pues niño. En el siglo XI, la iconografía de los niños pues se representaba como los homúnculos, que son los hombres pequeños, ¿cierto? Hombres en miniatura, porque tampoco eran considerados niños, ¿cierto? Entonces eran adultos pequeños. En el siglo XVI se representa la infancia a través de desnudos. Esto, pues, debido a las muertes infantiles. Muchos, si ustedes ven en muchos retratos de los siglos XVI, XVII, se representa a los niños así, sumamente bien vestidos, con trajes muy pomposos, muy elegantes, o y en otros momentos se representa a los niñitos desnudos, como si fueran angelitos. Y de pronto en esas familias se representan muchos niños de esta manera, pero son los niños que ya no están, son los niños muertos. ¿Mm? Y siempre se representaban los niños, siempre la representación como de la muerte,
y ellos estaban siempre cerca a los mausoleos, a los muertos, ¿cierto? Si ustedes ven alguna de las, aparte de las meninas, ahí también se da uno cuenta por qué estaban esas niñas rodeadas de hombres, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Cómo se estaban viendo las niñas en ese momento? En el siglo XVII, simplemente ahí no hay espacio para la infancia. No se reconocen la niñez. No se permite el reconocimiento de ese niño o esa niña que es importante dentro de una sociedad. Incluso traje acá algo que me llamó mucho la atención de uno de los santos de Santo Tomás, que decía, solo el tiempo puede curar de la niñez y de sus imperfecciones. O sea, cómo desde la iglesia se veía la infancia, ¿cierto? Cómo desde la iglesia, pues se permitían ver a esos niños y a esas niñas como algo pecaminoso, como algo malo, como algo corrupto, como lo llamaron en algunos momentos. Eh, Muchos santos de la época en la cual se nos habla, hacían referencia a los niños como eso, ¿no? Hay que curarlos de la infancia, pero entonces para curar de la infancia tenemos que dejar que el tiempo pase. ¿Hasta dónde tenían esa concepción de la infancia como que era algo malo, algo que no se podía, algo que estaba definitivamente súper acabado? Lo único que importaba era eh, el adulto, ¿cierto? Era el adulto, era que ese adulto pues hiciera como que lograra todas las cosas que se proponía, pero sin tener en cuenta a esos niños y sin pensar en que un día ellos también fueron niños y cómo, de qué manera se desarrollaron para llegar a ser adultos. Aquí traje algunos conceptos de infancia. Em, el filósofo Aries en 1960 nos habla de que la infancia es una construcción histórica moderna. Ese sentimiento de infancia surge a partir del siglo XV. El Renacimiento resalta la lactancia materna, que es muy importante para la nutrición del menor, y allí es donde establecen como ese vínculo afectivo entre madre e hijo. Y por último, ya en la época moderna se habla de escuela y familia, que es allí donde se hace la división por edades, por saberes, por experiencias y aprendizajes para cada uno de los niveles educativos, que es lo que hasta este momento seguimos viviendo, ¿cierto? ¿Algún aporte hasta acá, profes? Bueno, yo tengo preparado, voy a permitir. mm, es este. Tengo acá preparado. ¿Ustedes pueden escuchar bien? Chicas, ¿están escuchando? Todavía no, porque no se ha reproducido el video. ¿Ahí escuchan? No, señora. No, señora. Gracias.
Doctora, qué pena, yo no sé si soy la única, pero yo no escucho. Yo tampoco escucho, profe, el video. Ay, bueno, ok, ya vamos a mirar acá. Ay, perdón, discúlpenme. ¿Se escucha? Sí, señora, ahora sí. Gracias, muy amables. Gracias. Esta exposición traza los cambios en la manera como hemos pensado a los niños en lo que hoy es Colombia, desde la época colonial hasta mediados del siglo XX. Y no solamente como los hemos pensado, sino las realidades que han vivido esos niños, como el contraste entre esa representación y esa realidad. El doctor me cura las heridas del corazón que sangra y cicatriza. Las principales fuentes para la exposición fueron colecciones públicas, museos, bibliotecas, archivos, donde hicimos un amplio rastreo de todo tipo de evidencias de la cultura material e intelectual en torno a la infancia. Configuramos una gran base de datos de imágenes, de más de 1500 imágenes y una bibliografía enorme, y de allí empezó pues todo un proceso de selección que finalmente nos llevó a esta exposición que consta de casi 500 piezas que tienen desde pequeños tinteros antiguos hasta grandes obras de pintura colonial y de pintura republicana. Una canción de La única es, las 8 secciones, cada una con su título, un pequeñito texto introductorio, y en las paredes de pronto unos textitos, un fragmentico de textos de una frasecita de Carrasquilla, una cosa de un catecismo, de un manual de pediatría, unos como para darse el sabor de voces de la época, diciendo cosas simpáticas, horrorosas, sabias, de todo, ¿sí? Entonces, vamos. La exposición incluye como dos grandes ejes: elementos de la cultura material y la mentalidad de cada una de las épocas respecto a la infancia. Empezamos con una seccioncita sobre las creaciones hechas para los niños desde el ámbito de la literatura infantil, las publicaciones especiales para niños, la música para niños. Todos sabemos que Rafael Pombo publicó estas traducciones de algunas nursery rhymes británicas, y que esas primeras ediciones, bueno, no las hizo en Colombia, las hizo en Nueva York. Y nosotros cuando empezamos la investigación muy candidamente pensamos, pues vamos a buscarla, porque eso hay que meterlo a la exposición. Pues, oh sorpresa, nos encontramos que una cosa tan importante para los colombianos, ninguna biblioteca en Colombia las tiene. La Casa Appleton publicó esto en Nueva York en unos 12 folletitos con esas obras de Pombo, y ahí en 1867, y eso no quedó acá, está refundido, es muy difícil encontrarlo incluso en los catálogos de las bibliotecas porque los folletos son muy complicados de catalogar y entran de distintas maneras, pero están, por ejemplo, en Library of Congress, en British Library, y nosotros, desesperados por encontrar ese material, pues vimos que en la Fundación Pombo tienen enmarcado en una reproducción esta imagen en blanco y negro, que es uno de los folletitos de esa edición original de 1867. 1, 2, 3. Rin, rin, ven abajo, salió esta mañana, igual soy Incluso nuestros antecesores produjeron representaciones de la infancia, algo que ha sido pues muy poco todavía estudiado, pero muy novedoso en términos de reconocer que desde los tiempos prehispánicos la infancia fue representada. Luego nos vamos a una sección que es quizás la más grande de la exposición, que la llamamos representaciones, que son todas esas imágenes, desde el arte religioso colonial hasta fotografías y otro tipo de imágenes del siglo XX, que nos van mostrando
los niños pensados, imaginados, a medida que avanza el tiempo, de un abanico más amplio, de distintas clases sociales, distintos grupos étnicos, niños en distintas actividades y vistos con un mayor grado de realismo. Este es, digamos, un personaje virreinal que parece un adulto, pero en realidad es un niño vestido con todas las pompas, las casacas, los tricornios, con una trompeta. Y este es un niño del común, es una madre indígena completamente deforme, a veces casi medio veteriano. Si ustedes ven las proporciones de los brazos con relación a la figura, pues son completamente desproporcionadas. Obviamente aquí no hay ninguna enseñanza académica, es la necesidad de representar la vida cotidiana. Emiliano. Ay, no, mi amor. ¿Con quién le Después viene una sección que llamamos modernización, que son todos los intentos por moldear o adaptar la infancia a las necesidades de la modernización del país. Pasar de comadronas a la atención de partos en los hospitales, surge la obstetricia, surgimiento de la pediatría, los primeros hospitales para niños, todos los manuales y cartillas que van a tratar de urbanizar y hacer los niños más aptos a la sociedad moderna. Estas son como las láminas de álbum de Jet hoy de los dinosaurios, sí, eran los coleccionables de la época que muy simpático venían en las cajetillas de cigarrillos, sí, y eran para coleccionar, pero entonces no eran de dinosaurios en esa época, sino de niños de la clase alta local. Lo hicieron en Popayán, lo hicieron en Medellín. El ciervo no, porque el ciervo tiene... Después viene una sección que es, yo diría, el corazón de la exposición, que es una sala con cuatro conjuntos, que son en qué ocupaban el tiempo los niños, primordialmente, que son jugar, rezar, trabajar y estudiar. Entonces hacemos un recorrido por cada una de esas actividades a punta de obras pictóricas, de fotografías, de grabados, de propagandas, de grabaditos sacados de publicaciones de la época. ¿El mundo al revés? ¿Tú? No, el mundo al revés. El mundo está al revés, porque nadie sabe que... El interés por la educación infantil empezó a desarrollarse en Colombia hacia mediados del siglo XIX, cuando empezaron a llegar una serie de teorías pedagógicas. Historia de Verónico, mi amor. Rápidamente empezaron a introducirse al país cartillas y métodos de enseñanza que buscaban que los niños sobre todo aprendieran las primeras letras, a leer y a escribir. Madre de Dios y Madre nuestra, que queremos llevarte siempre. Una de las actividades que copaba parte importante del tiempo de los niños era la religión, rezar. En el camino. En esta parte de la exposición recogemos una serie de imágenes que nos muestran ese momento de la primera comunión que cruza todas las clases sociales y todos los grupos étnicos y que es un evento en la vida de los niños que se empieza a fotografiar desde finales del siglo XIX. El niño fue entonces una fuerza de trabajo barata que trabajó en diversas actividades manufactureras y agrícolas, y ya con los albores de la industrialización en el siglo XX fue empleado también en las fábricas haciendo labores menores de limpieza de café, de empaque, de recolección de distintas cosechas en el campo. Una de las figuras más características que utilizamos casi que como emblema de ese trabajo infantil es el bola botín, un niño bogotano que vivía en las calles y se ganaba la vida limpiando los zapatos de los transeúntes y vendiendo periódicos. ¿Quién es? Soy Caperucita Roja, una niña muy celosa, en la calle 24, una vieja pisa un gato, pone vieja vida que la cosa de zapato. Si te ríes o te mueves, te daré un pellizquito en el dedo más chiquito. ¿Jugaron de esto cuando eran chiquitos o no? Sí. Pate gallina. Nos vamos a poner a jugar pate gallina. Ponen una brita de color. En esta sala reunimos pues esa forma de usar el tiempo libre,
los juegos y juguetes que se entretenían los niños pues con cosas tan elementales como rimas, rondas, versos tradicionales, al igual que hoy. Pero antes de los juguetes industrializados, los niños jugaban con objetos, con semillas, con escopeticas de guagua, con madera, papel, huesos, cuero, con unas cosas de fabricación artesanal local bastante elementales. Clava un clavito en la calva de un cabito. Luego hay unas dos últimas secciones que son una sobre el descubrimiento de la infancia a finales del siglo XIX como una categoría mental diferente. Se va a plasmar también en que los niños se van a volver un target para el mercado de la incipiente industrialización y la expansión del comercio en el país. Entonces ya va a haber esos niños que recién se descubren con identidad propia, pues se van a vestir, entonces ropita para los niños, hay específicos y remedios para los niños, hay juguetes para los niños importados o de factura local. Entonces los niños como mercado, llamamos esa sala. Como una pista canta y baila, usa toda tu voz, dale imaginación, verás a los chicos cantar y con las palmas jugar. Y terminamos la exposición con una sala, la sala negra de la exposición, una sala que llamamos Vicisitudes, son una agrupación de imágenes visuales y literarias donde mostramos la cruda realidad vivida por muchos niños en estos largos siglos que estamos contando en esta exposición, prácticas de abandono, de maltrato, castigos severos, enrolamiento en conflictos armados desde temprana edad, como ese tipo de realidades, los niños muertos, los retratos de niños muertos que son una materialización de las altísimas tasas de mortalidad infantil. Entonces con eso concluimos la exposición. El retrato del niño cuervo que figura en la portada del catálogo, en la invitación a la apertura de la exposición, es como la imagen que escogimos para presentar la exposición por muchas razones. Uno, por la belleza misma de la obra. Dos, porque es una adquisición reciente del Banco de la República y es una obra poco conocida en Colombia. Tres, porque es una obra que en su contenido representa muy bien lo que en el catálogo estamos contando en 200 páginas. Y a este niño cuervo, niña, decían unos grupos de niños que estuvieron viéndola, niño, niña, esa distinción es siglo XX. Este niño tiene un rostro de grande, de viejo, de vejido, ¿sí? El niño chumbado también, o sea, eso de pensar, no hay el equipaje mental para concebir al niño, como lo pensamos nosotros hoy, sino que es un grande chiquito, ¿cierto? Si el sol siempre le espanta. Porque la infancia no siempre ha sido entendida como la entendemos hoy, por ejemplo, en la colonia en el siglo XIX y en los inicios del siglo XX ha habido unas transformaciones importantes en la forma de pensar, entender e interpretar a la infancia. Bueno, muy bien. Ahora, no sé si hay algo particular que haya que comentar, profes, hasta este momento. Bueno, entonces las voy a invitar a jugar. Yo Estamos te iba a decir Sí, dime, acerca de lo que aprendí el video. claro. Pues primero que todo, que se trataba de los cambios de las realidades pues que estaban viviendo los niños, ¿sí? Entonces ahí en el museo lo que hacían era recolectar piezas fotográficas, pues imágenes, para mostrar como la evolución de acuerdo a las épocas y las clases sociales que vivían los niños. Y también la evolución que se logró adaptar a la infancia, digamos, para que fueran idóneos de acuerdo al tiempo que ellos vivían. Y que en el siglo XIX
se incorporaron pues las primeras teorías pedagógicas, como los libros, los folletos, para que ellos aprendieran pues primeramente a leer y a escribir, pero más lo necesitaban es que era para que ellos hicieran rezos. Ajá, sí, señorita, muchísimas gracias. Esas son las cosas a las cuales nosotros como estudiantes, como docentes en formación, porque recuerden que ustedes son docentes en formación, no sé ustedes en qué semestre van, si están iniciando, Yo voy en el segundo. y las demás profes, En el segundo también, profe. o sea, estamos apenas iniciando. ¿M? O sea, todavía no podemos hablar de prácticas ni nada de esto. Por eso yo les decía, en este momento tenemos que pensar muy bien. em, ¿Qué va a ser de nosotros, de esa propuesta como pedagogos? Porque eso son lo que ustedes están formando. Y cada uno de estos cursos que ustedes están adelantando a lo largo de su carrera hasta llegar a ya lograr su grado, ¿cierto? Toda esta parte de la pedagogía, de la parte teórica, es lo que nos hace a nosotros como maestros, ¿cierto? Entonces es allí donde nosotros tenemos que estar supremamente pendientes para, como yo les decía hace un rato, no volver a repetir esa historia, ¿cierto? ¿Cuáles son las propuestas que yo, como docente en pleno siglo XXI, voy a innovar en mi aula de clase? Si ustedes ven, siempre desde que se nos presentó cuando empezamos a ver lo del video, el último, se representa la escuela igual, en las sillas una detrás de otra. Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto y cómo lo leo y cómo lo leen los niños? Qué chévere que ellos lleguen al aula y encuentren otra manera, otra organización, bueno, no sé. Entonces, desde allí tenemos que empezar a pensarnos todas esas cosas que van a enriquecer la práctica pedagógica de cada una de ustedes, porque obviamente nos vamos a quedar en segundo semestre, tenemos que ir avanzando y ya cuando estemos en nuestro noveno semestre, bueno, pensar qué voy a hacer yo, cómo voy a cambiar esa práctica, ¿cierto? ¿Cuál es la manera de que yo voy a ver esa infancia, ¿cierto? Entonces son como todas esas cositas que tenemos en este momento que irnos pensando. Chicas, les voy a invitar a que juguemos. Ya les voy a poner esto ¿ustedes lo alcanzan a ver ahí? Voy a ponerles, si gustan entrar de una vez a Quizzes, a ver si acá me deja ponerles el link en el chat. Y vamos a desestresarnos un momentico. Ya les dejé en el chat para que ustedes puedan ingresar. Me comentan si ya pudieron, ya hay alguien, no hay ninguna todavía. ¿Se le da examen en vivo, tutora? Sí, señorita. Ok. Continuar con Google. Ahí está a ver si de aquí, no sé, que es algo que de pronto les van a pedir. Prefiero Ya. dejarlo. ¿Sí entraron ya? Sí, señor. Y les voy a dejar, ahí pueden observar el número que les pide, si les pide un código. Entonces lo voy a dejar aquí también.
A mí me apareció de una vez ¿Les escuela. apareció de una? Listo, perfecto. A mí me aparece como planear escuela, trabajo o uso personal. ¿En serio? Pero Sí, ya a mí pudo también. entrar. ¿Quién pudo entrar ya? ¿Lidia? ¿Lidia Janet? Dice, soy un estudiante. ¿Qué edad tienes? Ay, no, ¿por qué? Como si me estuviera... ya. Historia de infancia son 5 preguntas. Exacto, sí, señoritas. Predeterminado clásico o golpe y escudo. ¿Será esto? Dice, actualmente no hay jugadores en el juego. ¿Será que toca enviar el link? Sí, ahí les puse el link para que lo puedan ingresar desde ahí un poco más rápido. A ver si las deja. Es solamente abrir el link. 58, 26, 39. No, no me deja. No, profe, a mí no me deja. No, a mí tampoco. Sí, dice historia, infancia, sale en equipo, sale en clásico, sale en examen. Sí, Toca escoger uno. escojan el examen. ¿En equipo o o examen? No, tan raro. Profe, ¿le seleccionamos el equipo clásico o examen? En examen, a ver cómo nos va en ese. Sale invitar a los participantes al cuestionario. Empezar. Empezar. Sí, No, no señorita. aparece A mí estudiantes se me ha dice que unido. faltan estudiantes que no se han unido. Pero ¿cómo? ¿Y si lo juegan en equipo tampoco? ¿Cómo hizo Camila? De otro lado. No, ¿tú crees? 9, 58, 26, 39. Ya me funcionó. Tienes es que darle en la parte de arriba cuando ingresas, te regresas donde dice equipo, examen y eso, te regresas y en la parte de arriba dice introducir código y toca introducir el código que envió la tutora. Eso, gracias. Claro, porque yo lo veo diferente a ustedes. Sí, sí, señora. Gracias. Sí, profe, a mí ya me dejó ingresar también. Listo, aquí ya las veo. Está Ruth, está Alejandra. Estoy yo. Bueno, iniciemos a ver cómo nos va. ¿Ya lo pueden ver? Vamos a hablar acerca del concepto de infancia. Entonces ustedes ahí pueden elegir una de las opciones. A mí no me empieza, no voy a empezar. No empieza. Profe, le doy a empezar, pero no me deja iniciar. No empieza, ¿no? Le voy a empezar, ahí aparecemos. Aparece Gloria Beltrán, Alejandra, Lidia y yo, y le doy a empezar y no Me funciona. pasa igual. Si le dan en Start. Ya, a mí ya me dejó, profe. Eso. Ah, ya, tenía que iniciar era la tutora. Sí. Ah, era yo. Háganle pues. La primera.
La primera dice, homúnculo es niño muy inquieto, paso de niño a santo, hombre en miniatura, solo el tiempo cura la niñez. Elijan Aparecen una. diferentes. Sí, elijan una de esas. No, a mí me apareció otra pregunta de que la tutora está diciendo. ¿Cuál le pareció? ¿Cómo así? Algo sobre cómo se llamaba en el cristianismo lo del niño, algo así, otra pregunta me apareció. Bueno, listo. Vayan contestando la que le vaya apareciendo porque no sé por qué está esto tan loco. Apenas respondan, van pasando a la otra. Pero no lo voy a hacer, de verdad. Ay, no sé por qué. No sé por qué no lo deja ver. Ya terminé, tutora. Listo. Ahora no me deja ver a mí cuál es, en qué van ustedes. No sé qué me pasó al mío. No me deja ver. De pronto porque las otras chicas no han terminado. Ah, debe ser. Yo ya terminé. Listo. Enviamos la respuesta al foro, si no lo puedes ver. Al chat. Bueno, aunque vengan a ver. Ay, no, este no es. No, no sé qué pasó con esto. Hoy no me quiso funcionar. Ay, qué horror. Ya está, o sea, ya respondieron todas. Sí, señora. Ya, Yo ya ya envié la ¿Alguna, respuesta. alguna puede tomar como el pantallazo y me lo deja acá en el chat, porfis? Es que no sé por qué no me deja ver. yo ya lo No envié. sé. Ay, gracias. No sé por qué no me dejó ver. Listo. Ninguna puede ver cuánto quedó, cuáles son los puestos ni nada. Sí, señora. Yo iba de primeras con 3.800. ¿Cuál es? Y segundo. Alejandra, creo que se llama la otra chica. Sí, Sí. profe, yo, Alejandra, con 240 puntos. Ay, no me deja verlos. No sé qué pasó con este. Creo que solo estamos 3. La otra chica también le envió las respuestas al chat. Bueno, listo. No problema. Ay, gracias. Ustedes son un amor. Bueno, espero que, pues que aparte de que aprendimos, pues nos hayamos divertido, así haya sido el juego que nos quedó ahí como, no sé qué me pasó hoy con mi jueguito, pero pues que también nos hayamos divertido, ¿cierto? No sé si hay algo para decir ya, pues ya terminando este proceso de la primera cita, el primer encuentro de nosotros. Tutora, yo quiero hacerte una pregunta con respecto pues a la guía de actividades de la línea de tiempo. Sí, claro que sí.
solo ponemos, digamos, así como ahorita vimos lo de los siglos, la evolución de los siglos, hasta ahorita, ¿sí? Y Sí, como hay unas preguntas orientadoras, esas preguntas se incorporan ahí mismo en la línea del tiempo o las tenemos que responder en el foro. pues ustedes pueden hacer las dos cosas, ¿cierto? Porque ya ustedes ganarían tiempo si responden obviamente esas preguntas orientadoras que se dejaron hace ratico. Eso las pueden responder. Ya hay varios que les han dado respuesta y las pueden, obviamente, esas también están para que ustedes las hagan válidas en su línea del tiempo, ¿cierto? Porque obviamente esas preguntas orientadoras van dando respuesta a todo ese proceso de las categorías de infancia en las cuales nosotros estamos trabajando en este momento. Entonces, se puede, pero no se les olvide que lo más importante en la línea del tiempo son las fechas, ¿cierto? Y que vaya fecha de a nivel descendente, ¿m? Porque a veces me ponen el siglo XVII y por allá en 1800, no sé qué, ya estamos en el 19. Entonces, no ir corriendo fechas de una para la otra, sino como en orden, ¿listo? Que eso es lo que nos hace una línea del tiempo. Sí, señora. Listo. ¿Dada la respuesta? Sí, tutora, muchas gracias. Gracias, Ana Ruth. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo por decir? No, señora, yo tenía la misma pregunta que Ana Ru. Listo. Bueno, mis profes, entonces yo les agradezco el trabajo que hicimos hoy. Y bueno, espero verlas en la próxima CIPA. Ojalá pues sean muchas más personas, más estudiantes. Mil y mil gracias por estar hoy acá. Lidia, ¿tienes algo por decir? Sí, señora, una pregunta. Lo que Sí. pasa es que no sé por qué, pero a mí o sea, en la plataforma del campus virtual no me aparecen como tal las fechas de los CIPAS. O sea, prácticamente yo me conecté porque me apareció en el correo, Sí, el correo del aula, pero no aparece como los demás CIPAS que de las demás materias que salen, pues, o sea, le despliega uno la flechita y salen todas las fechas, no sé por qué. sí, Y lo busco pues por donde está la parte del buscar donde uno encuentra todos los CIPAS y no me sale. pero qué raro porque el CIPA lo dejé organizado el jueves de la semana pasada cuando les envié la invitación. Incluso aparece el nombre del CIPA y mi nombre, pues para que no se pierdan, porque sé que hay muchos CIPAs de muchas de las áreas que ustedes están trabajando en este momento. Entonces siempre le pongo mi nombrecito para que sepan que es el nuestro. Qué raro que Sí, no la verdad aparezca. A mí también me que pasa voy lo a mismo. y Yo me estoy di cuenta por el buscando, foro. sí, yo también, por el foro, pero buscando los CIPAS. A mí me tocó ponerme a buscar, digamos, cuando había CIPAS de infancias y fue que me apareció. Pero así que le aparezca a uno en el campo, no, toca es buscar. Ve, qué raro porque sí lo dejé organizado en el campus. Muy Es más, raro. profe, yo estuve buscando, por ejemplo, en la parte donde dice como que quiere buscar uno, como los parámetros, y busqué infancias y solamente me salía infancias, pero de otra profesora, de otro lado, y es para mañana. O sea, no me salía su nombre y tampoco me salía, solamente me salía una sesión de CIPAS, pero es de otro lado, no sé dónde será. Ve, qué raro. Voy a revisar, a decirle a la directora, o no sé, no, pero yo lo programé para hoy, incluso me dio el pantallazo. Qué raro que no esté, que no lo puedan ver ustedes.